Sur Noticias saluda a Gerardo González. Gerardo González es parte de nuestro canal, conduce un programa del ámbito político y también es doctor en ciencias políticas de la ULA. Qué mejor invitado para estos días, ya prácticamente cuánto queda, 4 días para el plebiscito. Así es que bastante tema, vamos a tratar de compendiarlo en unos cuantos minutos. Gerardo, bienvenido a Sur Noticias. ¿Cómo está, Julio? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos disponibles para conversar todos los temas relacionados con el proceso constituyente, el plebiscito y eventualmente una nueva constitución. Así es que, como siempre, disponible. Bueno, este proceso ya está llegando a su fin en lo que respecta a llamar, ¿no es cierto?, a los electores a cumplir con su deber ciudadano. Todo esto ha tenido estos nubarrones bastante oscuros, ¿no es cierto?, sobre los incidentes que a la gente le provocan bastante temor, ¿no es cierto? ¿De qué manera podría influir algo así para el cumplimiento de los votantes, ¿no es cierto?, en ir a las urnas, por ejemplo? Sí, yo creo que hay que separar las aguas en ese sentido, Julio, porque una cosa son las manifestaciones sociales, los grupos también violentistas que son minoritarios, y otra cosa muy distinta es un plebiscito tan relevante en la historia republicana de nuestro país, porque en ninguna constitución de las que hemos tenido en Chile, 8, ha participado la ciudadanía. Siempre ha sido más bien un contrato unilateral entre el Estado y la ciudadanía, pero ahora existe la posibilidad de que ese contrato se cambie y sea realizado no tan solo por un poder del Estado, que ha sido más bien el Ejecutivo y a veces el Legislativo, sino que ahora se incorpora a la ciudadanía, y ese es el elemento diferenciador y es también la atracción que tiene este plebiscito del próximo domingo, donde seguramente mucha gente y también en ciudades que están en cuarentena van a acudir a votar, porque ya el hecho de acudir a votar forma parte de la historia. Sí, efectivamente. Esa es la idea, ojalá que vaya mayor número de personas a votar, pero los adultos mayores están algunos cuestionados por la situación del COVID-19, ir o no ir, qué riesgo se corren, en fin, a pesar de que se han tomado todas las medidas, ¿no es cierto?, para evitar que alguien se contagie, igual hay reticencia a eso, ¿no? Sí, bueno, recordemos, Julio, que este plebiscito se iba a hacer en el mes de abril pasado y que producto del coronavirus se pospuso para octubre, y yo creo que, como ha sucedido en otros países del mundo, también se han hecho elecciones, incluso la semana pasada en Bolivia, y independientemente del tema del coronavirus, esto no afecta para nada el que la ciudadanía se movilice para poder emitir su voto y su preferencia respecto al nuevo país que quiere. Y en ese sentido yo creo que ya están todos los consejos por parte del servicio electoral de que hay que acudir con la distancia que corresponde, llevando también lápiz pasta azul, en fin, la mascarilla, que son los elementos más importantes para prevenir cualquier tipo de situación. Y en ese contexto también en Puerto Montt se habilitaron nuevos locales de votación, que también va a ser mucho más expedita la situación. Correcto. Bueno, destacar que en este proceso vamos a recibir todos los que tenemos derecho a voto, 2 votos, uno por el rechazo, otro por el, o sea, que trae estas 2 alternativas, ¿no es cierto?, rechazo, apruebo, y el otro por el tipo de acción, ¿no es cierto?, a configurarse si es que ganara el apruebo, pero hay una campaña insistente también que dicen que votar rechazo para los que están, los que voten rechazo, ¿no es cierto?, que anulen la segunda papeleta, en fin, es una campaña bastante intensa al respecto. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, todo este proceso constituyente ha estado no exento de situaciones polémicas y con mucha crítica, porque recordemos que este es un proceso que finalmente definieron los directivos de los partidos políticos, pero que también de alguna otra manera lo acomodaron a su beneficio, y eso es importante sincerarlo, porque tal como tú decías, hay un sinnúmero de situaciones, digamos, que son como vallas o muros que hay que ir cumpliendo, y en ese sentido yo quiero recordar que, tal como tú lo decías, hay una cédula que indica
a través de la pregunta ¿quiere usted una nueva constitución? Entonces al lado izquierdo está el apruebo y al lado derecho está el rechazo. Pero también existe una segunda cédula, como tú bien lo decías, con los mecanismos, que es la convención mixta y la convención constitucional. Pero ojo, para que se lleve adelante este proceso, si eventualmente ganase el rechazo con el 50% más uno, se termina toda esta historia y no hay más proceso constituyente, no hay constitución nueva, no hay nada. Se termina si es que gana el rechazo con el 50% más uno. Pero si se contabiliza el apruebo y gana por más del 50% más uno, se revisa la segunda papeleta y en ese sentido es muy cierto lo que tú decías. Muchas personas, incluso partidos políticos que están por el apruebo, como Renovación Nacional, Evópolis, por ejemplo, ahora CAS con el Partido Republicano, ellos dicen que van a votar por apruebo o por rechazo, pero por la convención mixta. Entonces, también es improcedente, incluso yo diría antiético, antimoral, que si alguien que no está de acuerdo con una nueva constitución y que vota rechazo, vaya a votar por algún mecanismo y seguramente por la convención mixta. Entonces, eso es una contradicción en sí misma para alguien que quiere, de alguna otra manera, sabotear el proceso. Entonces, lo ideal es que la recomendación sea que las personas que vayan por una de las dos alternativas voten en consecuencia con la segunda papeleta. Correcto. Ahora, este proceso, este plebiscito, si, digamos, no tiene el número de votantes que pudiera legitimarlo, ¿puede darse esa instancia? Es decir, que la abstención de personas que por miedo al contagio, por miedo a protesta, en fin, por las edades, no sé, no votaran, el padrón electoral, digamos que cumple con su deber ciudadano, es bajo. De todas maneras, ¿el plebiscito es válido? Sí. O sea, ¿el porcentaje es bajo? Sí. Bueno, en democracia la representación política vale con la diferencia de un voto. O sea, basta que vaya una persona a votar y se valida, digamos, el proceso. Y en ese contexto no hay un umbral de participación o representación política, sino que pueden ir 100 personas como 14.800.000, que es el padrón electoral, emitir preferencia, y eso se valida tal cual sean los resultados de ambas papeletas. Por lo tanto, a propósito de lo mismo, son 14.800.000 personas el padrón, y yo quiero recordar que en las últimas elecciones, la segunda vuelta presidencial, votaron 7 millones de personas, por lo tanto la expectativa es que supere esas 7 millones de personas en este plebiscito que tiene otras connotaciones y que es muy importante para el devenir, digamos, del país completo y también para la resolución eventualmente de los problemas que aquejan a la gran mayoría de la gente. Entonces, también quiero recordar que el 40% del padrón electoral actual lo constituyen personas, adultos jóvenes que van hasta los 40 años. Entonces también hay que ver cómo se comporta esa parte de este padrón electoral que puede hacer validar aún más en términos de representación el plebiscito del día domingo. Correcto. Bueno, recordar, siempre es importante acotarlo, que el único documento válido para votar es la cédula de identidad, así es que hay que cuidarla en estos últimos días, no se vaya a perder y sea un votante menos. Ahora, ¿qué más podrías acotar, Gerardo, sobre este compromiso ciudadano que vamos a enfrentar el próximo domingo? Sí, lo primero es que este es un proceso histórico en los 210 años que tenemos como historia republicana. En ninguna constitución, como lo mencionaba al inicio, ha participado la ciudadanía de manera directa. Hoy día sí existe esa posibilidad, si es que gana el apruebo, eventualmente hay convención, ya sea mixta o constitucional, y esto significa que si es la constitucional, participarían independientes, participaría el género de manera equilibrada y también los grupos originarios. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que vamos a tener todos los medios de comunicación del mundo viendo qué pasa con los resultados de este plebiscito en el país, que puede ser un precedente, ojo, para muchos otros países que nos están viendo para empezar a modificar sus constituciones. Entonces, hay que estar muy atento a eso, porque nuestro país siempre ha sido como el primer pilar dentro de experimentos políticos democráticos, ¿verdad? Y que siempre ha estado, digamos, sometido al escrutinio público, y este plebiscito, la verdad es que viene
viene a oxigenar la política que está bastante, digamos, mal vista, mal comportada con la ciudadanía, y viene a dar un cierto respiro al sistema político, y es por eso que la ciudadanía también tiene la posibilidad de reencantarse para poder empezar a pensar en tener una constitución que esté a la altura de los problemas, las demandas, de las injusticias, las discriminaciones que han existido durante mucho tiempo, y que hoy día existe una luz al final del camino, que es muy importante que la ciudadanía pueda ir a votar este día domingo independientemente de su preferencia. Sí. También me ha tocado escuchar que, bueno, si gana el apruebo, se estaría ya viendo una nueva constitución partiendo de una hoja en blanco, se ha hablado mucho de eso. Pero si gana el rechazo, también habría algunas propuestas de parte del oficialismo de hacer algunos cambios, de ver, ¿no es cierto?, donde la actual constitución está flaqueando. Y bueno, también habría ahí un proceso de modificación, ¿no? Sí, bueno, lo primero que también se ha dicho que esto va camino al populismo, y en eso quiero aclararlo en primer lugar, de que el poder en democracia radica en el pueblo. Entonces la soberanía popular sí radica en la ciudadanía, y la diferencia que se va a tener eventualmente es pasar de una constitución gestada por una junta militar en dictadura a una constitución ciudadana en democracia. Y lo otro que tú decías, Julio, es muy importante aclarar, de que una hoja en blanco tal como se comenta no va a ser, porque hay un sinnúmero de elementos condicionantes que hacen que esa hoja en blanco no parte desde cero, porque no se puede tocar todo lo relacionado con los pilares republicanos y democráticos del país, no se puede tocar tampoco los tratados internacionales ni las sentencias ejecutoriadas del Poder Judicial. Por lo tanto, se parte con una camisa de amarre para los convencionales constituyentes, que van a tener que partir desde ahí a pensar todo el resto de eventuales acuerdos al interior de la convención, además teniendo en consideración el quórum de 2/3 que se aplica también para ellos al interior de esa convención. Por lo tanto, esto no va a estar exento, ojo, de polémicas, de crisis y tensiones políticas y sociales durante el proceso, y si todo va bien, recién en junio del año 2022 podríamos estar pensando en tener una nueva constitución, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que están programados y que no son fáciles de sortear. Bueno, Gerardo, prácticamente nos ha pillado el tiempo, pero quisiera preguntarte a ti, que estás inmerso, ¿no es cierto?, en este mundo de la política, es doctor de Ciencias Políticas, Gerardo González, de la ULA. ¿Qué sugerencias, qué consejos puedes darnos a quienes vamos a cumplir con nuestro deber ciudadano el próximo domingo? Sí, lo primero, Julio, es hacer la siguiente recomendación. Por favor, hay que fijarse en la página del Servicio Electoral, cervel.cl, donde nos toca ir a votar, o donde les toca ir a votar a la gran mayoría de la gente que está viendo en estos momentos las noticias, cervel.cl, porque ahí aparece el local preciso donde ir a votar, porque también hubo varias modificaciones a nivel nacional y también en Puerto Montt, de nuevos locales que se agregan a otros y que se cambiaron, algunos donde tradicionalmente íbamos a votar. Por lo tanto, es muy importante fijarse en el CERVEL donde nos toca ir a votar, porque también en Puerto Montt se habilitó el Arena Puerto Montt, tengo entendido, como ustedes también lo han dicho en el noticiero. Sí. Entonces, y lo otro, Julio, tiene que ver con el hecho de que, como este es un acontecimiento histórico de gran magnitud para un país que vive en democracia y con un Estado de Derecho como el nuestro, es que ya el solo hecho de ir a votar vamos a formar parte de esta nueva historia que se empieza a escribir para nuestro país. Así que la gran recomendación es fijarse en el servicio electoral donde les toca votar, y lo otro de concurrir a votar este domingo en los horarios establecidos para ser parte de una nueva historia que se empieza a escribir para nuestro país. Muy bien, agradecido, Gerardo, por tu tiempo y por darnos a conocer, ¿no es cierto?, opiniones con base acerca de este plebiscito que se va a cumplir el próximo domingo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y como siempre disponible. Hasta pronto. Muy bien, hasta pronto. Gerardo González, cientista político, ha conversado con Sur Noticias.